Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo, en este caso una videocrítica de uno de los estrenos que están a punto de llegarnos y que es una de esas citas cinéfilas que quizá deberíamos tener en el calendario, pero que, bueno, en estos tiempos no sabemos muy bien cómo va a recibir en taquilla la audiencia. Se trata de la nueva película de Ridley Scott, El último duelo, película que ha sonado quizá prematuramente para la temporada de premios, y no lo digo lo de prematuramente por la calidad de la película, lo digo porque es muy pronto todavía, aunque haya pasado por festivales, aunque la película se haya estrenado en cines, es octubre, quedan muchos grandes estrenos todavía encaminados a los premios, así que va a estar complicado, sobre todo cuando el propio Ridley Scott o las distribuidoras, en este caso, se hace la competencia a sí mismo, las distribuidoras ponen a luchar a Ridley Scott contra sí mismo y tendremos en breve el estreno también de La Casa Gucci, que también suena como posible candidata, sobre todo en las categorías de premios. Mientras esta película, El último duelo, se ha quedado un poco rezagada por estrenarse antes, por la acogida en taquilla en Estados Unidos, por muchas cosas, y creo que injustamente puede pasar desapercibida. Yo creo que es una película muy recomendable. No es el mejor trabajo de Ridley Scott, ni mucho menos está tampoco entre los peores, sobre todo cuando uno se refiere a cine histórico. Ya saben que Ridley Scott tiene un gusto, sobre todo últimamente, pero desde siempre tiene un gusto bastante particular por las historias basadas en hechos reales o que reflejan hechos históricos. 1492 es uno de los muchos ejemplos, pero si no recuerdo mal, La Tormenta Blanca también estaba basada en un hecho real. Por supuesto, Black Hawk Derribado lo está. Por supuesto, tenemos posteriormente su visión de las cruzadas, aunque sea a través de una historia de ficción, pero tenemos American Gangster, tenemos la propia Casa Gucci, Todo el dinero del mundo, esta película que ahora nos ocupa, que es El último duelo, que también está basada en un hecho histórico. En cierta medida también puede mirarse de esa forma Robin Hood, etcétera, etcétera. Tiene mucha querencia por ese tipo de cine, de esas adaptaciones de historias reales que sucedieron y a veces funcionan y a veces no. Yo creo que tiene algunas de sus mejores películas recientes ahí metidas, pero también tiene algunos de los mayores fiascos, sobre todo cuando son miradas más al pasado. Gladiator a todos nos encanta y a todos nos apasiona, pero no podemos decir lo mismo de 1492, ni podemos decir lo mismo del Reino de los Cielos. Ni tampoco de Robin Hood, que creo que es una película que se quedaba a medio gas entre lo que pretendía y lo que conseguía, y que tiene algunas relaciones con esta historia, sobre todo quizá en el tratamiento de los personajes masculinos frente a los personajes femeninos. Y ahora explicaré un poco eso, porque al final es de lo que va esta historia, que es El último duelo. Una historia que comienza, y aviso, voy a hacer spoilers, voy a indicar los spoilers al final, pero es un hecho histórico. Lo que cuenta la película pasó a grandes rasgos. Aprovecha para meter su punto de vista, para meter su percepción de las cosas, porque es ficción, pero los hechos principales sucedieron. La historia original es la de Jean de Cargouche, caballero, hacia el final de la historia, caballero del rey, al que su mujer le cuenta, su mujer acusa. Su mujer, Lady Marguerite, acusa a un escudero del rey, que es uno de los principales personas de más poder
ante el señor al que rinde cuentas Jean de Carrouge, que es Jacques Legris, le acusa de haberla violado, con lo cual, buscando restitución y venganza, Jean de Carrouge exige un duelo ante Dios, en el que quien gane quedará probado que tenía la razón y que portaba la verdad en un duelo a muerto. Esa es la historia, esos hechos sucedieron históricamente. El combate está narrado y sabemos cómo termina. Si usted busca un libro de historia y lee la historia de Jean de Carrouge y de Jacques Legris, va a encontrar lo que sucedió con Lady Marguerite o Lady Margarita, como quieran llamarla, y cómo termina la historia. No es ninguna novedad, pero aún así voy a intentar alejarlo un poco, ¿vale? El guión, que está escrito a 6 manos por Matt Damon, Ben Affleck y Nicole Hollefner, que, por cierto, el guión está muy bien. Y está muy bien ensalzar la labor de la tercera en discordia, de la escritora, pero también de Matt Damon y Ben Affleck, que es la primera vez que hacen un guión para cine desde que ganarán el Oscar por Indomable Will Hunting. No son malos escritores, precisamente. Creo que la labor de guión se complementa perfectamente los tres y creo que hacen una labor muy, muy, muy buena en el desarrollo de la trama principal y en la forma de presentarla. ¿Por qué? Porque la forma de presentarla es Rashomon. Tenemos 3 personajes y vamos a tener 3 puntos de vista distintos, 3 formas distintas de contar la historia. La primera parte nos la va a contar Jean, el marido ofendido. Y vamos a ver quién es Jean de Carrouge y vamos a ver su historia desde su punto de vista. La segunda parte de la historia es la verdad según Jacques Legris. Y vamos a ver su visión de la historia. Se complementa con la otra. No repiten casi ninguna escena, pero las escenas que se repiten son importantes. Porque nos muestran la percepción distinta que tienen cada uno de ellos de la realidad y de sí mismos. La tercera parte de la historia es la verdad según Lady Marguerite. Y aquí es la historia que redondea las otras dos y en la que, una vez vista la película, entendemos lo sucedido. Son la misma historia, realmente rellenan huecos una de la otra porque hay pocas escenas que se repitan, hay algunas, pero vienen muy bien para entender cómo cada uno se autopercibe con el héroe de su propia historia. Y se ve como un personaje elevado, en muchas ocasiones cuando muchas veces no tiene por qué serlo, porque depende mucho de cómo nos vemos nosotros y cómo nos ven los demás. Y creo que en ese sentido la película, el guión lo hace de una forma magistral, también los actores. Tanto Matt Damon como Adam Driver como Ben Affleck están muy muy bien en sus papeles. Para los que siempre atacáis a Ben Affleck, que es muy mal actor, que no sabe, que tal, mirad el momento en el que Jean de Carrouge va a jurarle pleitesía, va a jurarle fidelidad y lealtad y como conde de la región y que va a seguirle como escudero. Fijaos en ese momento en el que él no quiere tener nada que ver con el otro porque le cae mal y le dice, acercaos, anda, acercaos más. Fijaos lo bien que están todos ahí. Fijaos en lo bien que están Adam Driver y Matt Damon dando una visión distinta de sí mismos en cada una de las historias. Es muy distinto el Matt Damon que vemos en la primera historia, en su versión de los hechos, que el que vemos posteriormente. Tanto a través de los ojos de Jacques Legris como a través de los ojos de su mujer. Es muy distinto el hombre que vemos, el Jacques Legris que vemos a través de los ojos de su amigo, que el que vemos a través de los ojos de ella o a través de los ojos del propio Matt Damon. De hecho, la escena con la que se abre la película, que es una batalla en un puente que causa una derrota y demás, esa batalla, depende de quién nos la cuente, pasan cosas. Y eso es lo bueno, porque ahí podemos entender quiénes son realmente estos dos tipos y por qué se están enfrentando. Es maravilloso. La escena más importante que se repite es la clave de todo, que es la violación. Y es una película violenta, con arrebatos violentos. No tiene las batallas de... No busca tener las batallas de ninguna de las películas. No es El Reino de los Cielos, no es Gladiator, no es Robin Hood.
Es más contenida en ese sentido, pero tampoco es 1492. Es muy moderada en ese sentido, muy controlada en el uso de la violencia para que la violencia cuando llegue nos sorprenda y nos choque más y sintamos cierta repulsión por ella. Y sobre todo para que contraponerla con una escena que en realidad no usa sangre ni gore ni tal, pero sí una violencia verbal y física, como es la de la violación, en la que no se ven, no hay desnudos, no hay golpes, no hay... Es una escena muy dura de ver, porque entiendes realmente lo que está sucediendo entre esas cuatro paredes, y porque además te enseñan dos veces para que entiendas lo que significa la perspectiva, cómo observamos las cosas y cómo las vemos. Y creo que Ridley Scott está magnífico a la hora de plantear esas escenas y a la hora de elegir qué escenas repetir, cuáles no y cómo mostrarlas. Con una bellísima fotografía, con un sentido del ritmo impresionante para una película de 2 horas y media de gente hablando, que está más cerca de Los Tudor que de Gladiator. Una película en la que todo son intrigas, despechos, daños hechos a los que clamar posteriormente retribución, etcétera, etcétera. Es una película con un control y una consciencia del ritmo y del tempo magnífico. ¿Dónde está el problema? Mayormente para mí, y por lo que le falta un poco para alcanzar la grandeza. En algunos personajes secundarios. No siempre menos es más, ni muchas veces más es peor. No estoy pidiendo que la película dure más, porque es verdad que la película, 2 horas y media, si le quitas cuarto de hora de escenas repetidas, funcionaría mejor. Pero sí es verdad que en las escenas que tienen hay personajes que están cogidos con hilos y que son excusas argumentales y no personajes. El personaje de Ben Affleck funciona más por lo que hace Ben Affleck con él que por el propio guión. Y eso se nota. Es un personaje que está mal desarrollado, poco desarrollado. Pasa lo mismo con otros de los personajes secundarios. Por ejemplo, el personaje de Marton Sokas no tiene el desarrollo suficiente. El personaje de la madre de él queda un poco desdibujado porque nunca entendemos muy bien ciertas de sus motivaciones. Y no es que añadas más escenas, es simplemente que las que tiene Marie, la amiga de ella, las escenas que tienen tendrían que estar mejor explicadas, mejor construidas. Y eso es un problema tanto de guión como de dirección, pero luego, a nivel narrativo, esos planos de París, esos recorridos por los castillos, por esa forma de narrar, de contar esa Francia helada, gélida, machacada por la peste, donde la tierra helada apenas da para obtener comida para la gente, esa tierra inhóspita en muchos momentos, todo eso, la película lo cuenta muy, muy bien. Y juega muy, muy bien con sus personajes y con lo que nos presenta. Visualmente es fantástica. El problema para mí, por lo que tiene esas 4 estrellas, es en ese tema del guión. Entramos en territorio spoilers. Spoilers, 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 spoilers por todas partes. Es una película histórica, pero a partir de aquí, spoilers. Spoilers. Si ustedes están esperando, spoilers de nuevo, que llegue el duelo para resolverlo todo, sí, el duelo va a resolver algunas cosas, pero no va a resolverlo todo. En el duelo, finalmente, cualquiera que haya leído la historia y que vea la película descubrirá que Jean de Garouche gana el duelo. De una forma imprevista e insospechada, porque algo que cuenta menos la película y debería, el personaje de Adam Driver, el personaje de Jack Legree, era más fuerte y mejor que el otro. Pero la clave no está ahí. La clave está en la forma de contar la historia. Cuando Jean de Garouche cuenta la historia, su verdad, él es un caballero, es noble, es galante, es amante, es un amantísimo esposo. Cuando la cuenta Jack Legree, Jean de Garouche ya es un tipo un poco más terco, cabezón, incapaz de dar su brazo a torcer, posiblemente mal marido, no es un buen tipo. Y él, sin embargo, es un galante, un enamorado, un tipo que le gusta vivir, que por eso es buen amigo del conde, pero que además es un tipo firme con las finanzas, que mantiene a flote las cuentas del conde y que por eso están en tan alta estima, aparte de sus dotes amatorias. Pero que se enamora perdidamente de Lady Margarita y claro, al final acaba sucumbiendo a sus encantos, pero sin violencia.
Lo que él hace simplemente es un juego. La negativa de ella es una negativa trivial, no importa, porque en realidad no se está negando. Ella también quería. Eso dice él. Pero la escena de la violación nunca va por ese camino. Aunque cuando la ves la de él es distinta. Pero es un tipo vanidoso. Cuando ves la tercera historia, la de Lady Margaret, Jodie Comer, que está portentosa y que está increíble en la película, y que es uno de los motivos para ver la película, sin duda. Cuando vemos la escena, cuando vemos toda su historia, descubrimos que su marido es un cretino integral, un tipo duro, seco, que nunca se ha preocupado por el placer de ella o por tenerla en estima, que la trata más como una posesión a la que conquistar y poseer por sus tierras y por su poder, por el nombre antiguo de su familia, que por su valor como mujer, que es inteligente, él es un analfabeto. Lo vemos en ese momento plano maravilloso cuando tiene que firmar para que le entreguen las cuentas, las monedas, y es casi una X, un garabato lo que hace, porque no sabe leer ni escribir. Y ella es leída, es inteligente, habla varios idiomas. En vez de valorar eso, el tipo es un idiota, un cretino, solo preocupado por ir a la guerra, cumplir con la lealtad, con el honor. Es totalmente distinto a lo que él se ve a sí mismo. Y el otro es un petulante, un arrogante, un vanidoso, un engreído, que realmente la viola. ¿Y por qué sabemos que realmente la viola? Porque cuando aparece el cartel que nos indica la verdad, según Lady Margaret, al contrario que los otros dos, todas las letras se difuminan y desaparecen en el fondo en negro, menos la verdad. La verdad permanece en pantalla para que entendamos que ese punto de vista es la realidad. Y olvídense de mensajitos y de mandangas, y cuando vean la película, quizá, si se dejan atrapar por su historia, entiendan, cuando vean las tres versiones y digan, es que la historia que encaja es esta. Y más en los tiempos en los que corrían. Y no hay que juzgar a los personajes, ni mucho menos por los ideales modernos. Ni mucho menos. Hay que sacar una lección. No se puede decir qué malo era Jean de Carrús, qué maltrataba a su mujer. No, no va por ahí el camino. Qué machista era, claro. Estábamos en el siglo XIV en Francia. ¿Qué esperaban? Ni lo mismo con el personaje de Andreiber. Lo que hay que sacar, la mirada que hay que mirar con la distancia, el tiempo y la distancia que tenemos es la de no cometer los mismos errores del pasado. No convertirnos en una sombra de lo que aquello fue. Ser más inteligentes, ser mucho mejores personas. Pero no puedes criticar, de verdad, no puedes criticar a estos personajes por lo que sucedió hace 700 años. Sería totalmente injusto para los personajes y para la historia. Viven en la Edad Media, ¿qué esperas? No son precisamente... viven en la Edad Media real. Gente con cicatrices, áspera, seca, fría. El que no es un amantísimo y tal. Pero al final, la única realidad es que a Lady Margaret la violaron realmente. Y cuyo valor no era el de una persona. Ella no podía denunciar. Necesitaba que su marido denunciase porque se le había dañado una propiedad. Porque su mujer era su propiedad. Y él podía pedir una retribución si el juicio así se lo daba. Cosa que al final demanda el duelo, que está rodado de una forma brutal, que es majestuoso, que te mete dentro de la pelea, pero que no importa realmente, porque lo que importa es qué detalle. Al final, cuando la vemos a ella toda vestida, todo esto, y al final enfocan abajo y ha estado todo el tiempo con grilletes, porque si él pierde y él muere, pero ella será torturada de todo y quemada en la hoguera, sin que ella haya podido decir nada de ello, porque él ha tomado esa decisión, ella no. Todo eso está perfectamente construido y está muy bien hilvanado. Quizá en algunos momentos es un pelín obvio, sí, no lo niego. Quizá hay personajes que tenían que estar mejor escritos, sí, no lo niego. ¿Se le va un poco de mano de elección? Sí. Por eso es una película de 4 estrellas y no una de 5. Pero creo que es una película que merece muchísimo la pena ver, porque al final nos vamos a quedar sin este tipo de producciones si no vamos al cine a verlas, y sería una auténtica lástima. Nada más, le dais al like o suscribir, nos contáis lo que queráis por aquí abajo, tenéis en nada nueva revista en el kiosco, y al lado del botón de suscribirse tenéis el botón de unirse al canal, si queréis uniros, si queréis formar parte de la familia y ser miembros del canal de Acción Cine. Le dais ahí, tenéis 4 niveles, elegís el que más os plazca, y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción,
tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.